Yo soy un bendecido de Dios. Créetelo, porque es verdad. Y hoy vamos a hablar de cosas que yo creo que son cosas un poquito diferentes en términos de que a mí me gusta. Usted sabe que cada uno de nosotros, los que predicamos aquí, tenemos un estilo y tenemos una palabra. Cuando digo una palabra es que el Señor ha sembrado en cada uno de nosotros algo distinto. Y ese mensaje usted lo mira al derecho y al revés y a la larga es el mismo. Cada persona trae un mensaje. Y ese mensaje es particular, un depósito que Dios le ha puesto a la persona. Y aunque los temas pueden ser distintos, en cierta medida están persiguiendo algo que el Señor ha puesto y depositado en cada predicador o en cada persona que trae la palabra. En el caso mío, siempre son cosas para hacernos reflexionar en qué estado estoy yo. Un autoexamen, ¿será porque soy científica? No sé. Como que un autoexamen, vamos a examinarnos, déjame ver. Y cuando yo escucho la palabra también la estoy escuchando de esa manera. Yo empiezo a oír, esto me aplica, no me aplica. A veces abro la sombrilla porque me está cayendo un chubasco ahí y empiezo, usted me va gritando por ahí. Porque yo voy analizando qué de estas cosas tienen que ver conmigo. Y esto tuvo que ver conmigo. Ahí me dieron un jab porque realmente esto es algo que yo no estoy haciendo o que yo tengo que mejorar. O que me retrata que yo estaba equivocado en algo que estaba pensando, o me contesta algo que yo me estoy preguntando. Y cada persona, cada uno de nosotros tenemos un depósito de parte de Dios y el Espíritu Santo para que nosotros analicemos cada palabra que sale de la boca del Señor a través de las predicaciones y de las alabanzas, las diferentes cosas que se hacen en el nombre y en el servicio del Señor. Y cada persona va, como dice el pastor, mire, con una palabra, a lo mejor es una, pero eso es lo que usted vino a buscar y a llevarse. A veces se lo lleva y usted dice, hoy no me llevé nada, me fui con la canasta vacía. Pero al poco tiempo, en un par de días, pasa algo que usted agarra esa palabra que tenía sembrada y la usa y se da cuenta que la palabra nunca llega atrás vacía. Así que hoy vamos a hablar del Proverbio 14:12. Cuando yo estaba preguntándole al Señor de qué hablar, ya el Señor me había dicho de quién hablar aquí en la palabra. O sea, me había yo sentido en mi espíritu, pues la próxima vez que vayas a hablar sobre algo del Señor, habla de este tema. Pero eso va evolucionando el pensamiento, el primer pensamiento, y usted cree que va a hablar de alguien, pero el pensamiento va evolucionando y usted va a hablar de un tema y no a lo mejor de la persona, y la persona es solo un ejemplo. Y hoy vamos a buscar un ejemplo de alguien que yo siempre les voy a decir y les voy a repetir que cuando uno lee la Biblia, uno no está leyendo necesariamente la historia de otro. Uno está leyendo la historia de uno mismo. Cosas que esa persona que estaba en la Biblia tiene que se asemejan a nosotros en su humanidad. Y esas personas están ahí en el recuento y en el recuerdo de esa vivencia que tuvo para que nosotros aprendamos qué hacer o qué no hacer. Así que inspirado en este personaje que vamos a hablar luego, o esta persona, porque no es un personaje, es una persona. Esta persona que vamos a ver luego, el Señor me trajo al Salmo 14:12. Probablemente usted lo ha oído muchas veces. Y yo le confieso que yo conocí al Señor hace solo 20 años atrás. Yo tengo unos cuantos años y mucho más que 20. Hace unos años, cuando yo oí esta palabra por primera vez, cuando yo me entrego al Señor, ya yo había vivido bastante. Y ya yo había experimentado las cosas que la vida te trae. Muchas de las cosas que la vida nos trae. Y el Proverbio 14:12 dice: hay camino que al hombre le parece recto, pero su fin
es camino de muerte. Repito. Hay camino que al hombre le parece recto, pero su fin es camino de muerte. En otras palabras, en nuestro caminar como personas, como seres humanos, y aquí no es solo como cristianos, como seres humanos, nosotros podemos pensar que hay algo que uno se le presenta para hacer que se ve muy atractivo y usted no sabe que al final le puede causar un problema que usted ni se imagina. ¿Ok? ¿Estamos claros en eso? Sabemos lo que es. Yo estoy segura que muchos de nosotros hemos experimentado eso. Usted vio algo, se le presentó una oferta. Usted necesitaba algo. Y de momento se le ofrece esta oferta que parece irresistible. Y usted no lo piensa mucho. Dice 2 y 2 son 4, aquí yo voy a salir ganando por esta y esta o esta otra razón. Y usted sin encomendarse a nadie, y dije sin encomendarse a nadie, como ve atractivo, dice esto me va a traer unos chavitos, esto a lo mejor no tengo que pasar mucho trabajo porque ya esto se presentó y no tengo que estar buscando más nada. Y usted, procutón, toma la decisión sin encomendarse a nadie, asegurando que aquí yo me voy a salir con la mía porque mira qué perfecto. Esto es como haberse pegado en el millón. Y lo chévere es que parece en un principio que así es. Pero según va pasando el tiempo, van empezando a surgir situaciones que como que le van creando cierta incomodidad a usted. Y se dio cuenta que al final usted estaba engañado. Este proverbio habla de eso. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero al final son caminos de muerte. Y después vamos a hablar de qué muerte estamos hablando. ¿Alguno de ustedes ha vivido algo así? Porque yo sí lo he vivido. ¿Se ha visto usted en una decisión que le parecía que era maravillosa y sin encomendarse a nadie se tiró? Y prucutum. A veces pasan años, pueden pasar meses, pueden pasar años, y de momento esa persona que se le ofreció para hacer este trabajo, que se lo iba a hacer bien económico, usted lo contrató, le puso las losas y después que la persona usted le pagó y se fue, las losas explotaron y salieron así, ¡fui! Por ejemplo, para darle un ejemplo práctico. O usted empleó a alguien que parecía maravilloso, que se vendió con unas credenciales y usted dijo, este es maravilloso, esto es lo que yo necesito, y usted no averiguó y ¡pam! Terminó robándole en el negocio. Cosas que pasan, son ejemplos. Pero en la vida personal hay decisiones que nosotros también tomamos, que nos parecían buenas, porque traían alguna cosa atractiva que era algo que usted, ¿verdad? Como que lo embelezó y cogió por ahí. Eso nos pasa mucho a las damas y a los caballeros en la parte sentimental. Ven esta persona que se ve de lo más como para mi medida, y usted se zumba y le trae más problemas que el cara. Así que esto es un tema que va por muchos renglones. Estoy segura que en algunos de nosotros pues nos hemos dado cuenta de que quizás si hubiéramos consultado al Señor, que es el que ve el futuro y es el que sabe lo que hay detrás, quizás nosotros, y dije quizás, porque a veces hasta el Señor nos alerta y nos manda gente para alertarnos, pero es que uno no ve que está tan buena la decisión. Y al final es un camino de muerte. Y es que esas cosas vienen en una envoltura como de regalo bien bonita. Una envoltura de regalo bien atractiva, con una moñita bien linda, todo ese papelito bien cuadradito, a veces como puede ser un color oro el papel, o de unos colores que a usted le gustan, con una moñita, a lo mejor se ve bien grande y usted dice, esta es para mí. ¡Wow! Espérate, voy. Y nos mandamos.
viene disfrazado de una fuerza irresistible. Pero Primera de Pedro 5:8 nos alerta. Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Yo no sé si usted recuerda, cuando usted era pequeño, yo le voy a contar una experiencia mía. Cuando yo era pequeña, solían haber ratones por ahí, se colaban unos arrieros de vez en cuando en la casa. Sobre todo cuando usted vive o en áreas de campo o en áreas que hay mucha grama o hay sitios abandonados, pues hay roedores. Entonces mi papá le ponía la ratonera. ¿Alguno de ustedes ha activado una ratonera para coger un ratón? Y mi papá me decía, vamos a preparar un salchichoncito, que se lo vamos a poner en la ratonera. Entonces él lo cogía y tenía una estufa de gas y cogía el salchichoncito y como que lo ponía al barbecue ahí, lo quemaba, porque el ratón va a oler eso y le va a encantar. Y cuando él venga a comérselo, ¡pam!, lo vamos a atrapar. Lo mismo hacen los pescadores. Los pescadores quieren pescar un buen pescado, un pez gordo, como decimos, y buscan cuál es esa carnada que les fascina. Y se la pone en la cosa con la que lo quieran atrapar. Usted solo ve los muñequitos. Ay, ¿ustedes se acuerdan de los muñequitos que ponían en el anzuelo? Una culebrita que como que le hacía las cucas monas a los pescados y el pescado caía. Eso es lo que dice Pedro cuando dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y muchas personas piensan que el diablo va a venir con los cuernos y el tridente a tentarle. Pero el diablo va a venir con ese regalito que usted tanto añora tener. Porque como al ratón en la ratonera, usted le tiene que poner, para que el pez gordo caiga, usted tiene que poner la carnada indicada. Y no va a ser una carnada que no le guste. Entonces Pedro nos está alertando que nosotros podemos ser en cualquier momento presas de una carnada atractiva que al final, aunque parecía buen camino, puede ser camino de muerte. Y yo te alerto algo, hermano y hermana mía, que los hijos de Dios, que estamos cargados de una unción desde que nosotros estamos en el vientre de nuestra madre, el Señor nos cargó de una unción especial a cada uno de nosotros. Una unción que es aquello que hace que cuando tú le hables a otra persona de Dios, la persona te ponga atención. Porque uno de los propósitos del Señor en nosotros, las personas que somos sus hijos, es ir a pescar hombres. ¿Y cuál es la carnada? La unción que Dios puso en ti. Que haga que esa persona se atraiga por algo que tú haces. A lo mejor es como tú cocinas. A lo mejor es como tú hablas. A lo mejor es como tú proyectas. A lo mejor es cómo das el servicio que das. A lo mejor es el que Dios te pone en los grupos que necesitan de eso que tú tienes. Él dijo que nosotros vamos a ser pescadores de hombres. Así que en cada uno de nosotros, antes ni que tú te enteraras, el Señor ya tenía planes contigo. Nosotros los hijos de Dios, uno de los planes que tenemos es que una vez que nosotros lo conozcamos a Él, nosotros podamos hablar a otros para que puedan venir a recibir de esto maravilloso. Así que nosotros somos una carnada buena, una carnada que
que parece buena y al final es camino de vida. Y te lo digo para alertarte que tú eres un pez gordo para el enemigo. Te anda chequeando y velando a ver con qué te va a coger. Dile al que tienes al lado: acabo de enterarme que yo soy un pez gordo. Acabo de enterarme que para el enemigo yo soy un pez gordo. Porque él está velando, usted sabe, y sobre todo, no solamente nosotros, las personas que están en eminencia en el área de los predicadores, los evangelistas, toda esa gente son peces gordos. Porque no sé si alguno de ustedes ha jugado billar, yo no he jugado billar, o sea, bueno, he tratado, pero no he tenido ningún éxito. Pero usted sabe, todo lo que sabemos, hay una bola que creo que es la blanca, que cuando usted le da la blanca, si usted es un buen billarista, con esa le da unas cuantas y se caen por el roto unas cuantas. En la medida que usted tenga esa unción tan activada, usted se convierte en la bola blanca, que si yo le doy, me llevo varios enredados. Y no hemos visto muchas veces personas que han caído y con ellas han caído un montón que están detrás, que dejaron por ese testimonio que le puede pasar a cualquiera, porque lo vamos a ver aquí, por ese testimonio que le puede pasar a cualquiera, se desencantaron, se decepcionaron y con el testimonio del que falló, otros también se alejan del Señor. O con el testimonio de algo negativo que usted le hizo a una persona, la persona ese día perdió la tabla. Sabemos de unos casos que están por aquí en Bayamón. Una persona que dicen que es buenísima, ese día perdió la tabla y ahora está en juicio, desafortunadamente para él, porque afectó a otros. Te repito, tú eres un pez gordo. Estate vigilante, porque a ti te andan velando. ¿Qué les quiero decir? La Biblia tiene múltiples ejemplos de personas que se pusieron a la carnada que le presentaron. Y al final el propósito era un propósito de muerte. Por ejemplo, Esaú tenía un hambre, tenía una necesidad de comer. El hermano le tiende la trampa y le dice: yo te tengo un sancochito de lenteja, a cambio de eso dame la primogenitura. Y el hombre que hizo, él creía que era bueno el sancocho, pero al final perdió la primogenitura, que era tan importante para él, y perdió de los beneficios que eso le traía. ¿Qué me cuentan de la carnada de Betsabé que le tiraron a David? Un hombre que había logrado tantas cosas, pero al mejor cazador se le va la liebre. Y un día llegó eso y él lo vio como: wow, eso está bien, eso se ve bien. Se olvidó de todo lo demás, de lo que él sabía, de lo que él aprendía, de lo que él había aprendido, de las cosas que eran correctas, y se fue por eso que le atrajo, que le pareció tan atractivo. Y no estoy hablando de ellos, porque a eso mismo estamos expuestos todos nosotros. Y por eso te digo, tú eres un pez gordo, cuídate, que te quieren pescar. Todas esas trampas del enemigo tienen un solo objetivo: aniquilar la unción que hay en nosotros. Que tú te desanimes, que cuando tú veas la traición, el engaño, que la cosa no salió, tú te desanimes y emocionalmente te destruyas. Eso no pasa de un día para otro, pero va poco a poco minando, hasta que llega un momento que hasta renegamos de Dios. ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios no me alertó? A veces Dios te dice: no te metas en eso, uno se quiere meter, y entonces: Dios, pero ¿por qué no me cortaste las manos para que yo no hiciera eso? Porque a la larga, cuando las cosas no salen bien, para una persona que ha sido bendecida por el Señor, piensa: ahora Dios me falló a mí, cuando son nuestras propias decisiones las que nos afectan.
las que nos llevan a los lugares de tomar decisiones y a lugares que no nos convienen. Así que vamos a estudiar brevemente una persona de la Biblia que era un pez bien gordito. Y el pez gordo se llama Sansón. Yo me imagino a Sansón como un hombre bien musculoso, pero quién sabe, a lo mejor no lo era. Pero era un hombre que tenía una unción especial. Y ahora vamos a contar un poquito de la historia de Sansón. Sansón es escogido por Dios para liberar a los israelitas de los filisteos. Los filisteos eran enemigos de los israelitas porque ambos, que es lo mismo que está pasando hoy, ambos se querían apropiar de Canaán. Los israelitas iban por un lado y ellos tenían un pedazo de tierra y ellos querían pues las mejores tierras. Eso está pasando hoy todavía. Y los israelitas iban avanzando en territorialidad. Entonces eran enemigos políticos, eran enemigos y se querían liquidar el uno al otro porque si me deshago de los filisteos, pues voy a poder tener la tierra, pero ellos pensaban lo mismo, si me deshago de los israelitas y el deshacerse es matar. Matar, coger preso, cogerlos de esclavos. Eso era lo que estaban pretendiendo los filisteos. Y Dios se molestó con el pueblo israelita por las varias cosas que estaban haciendo incorrectamente y permitió que por un tiempo los filisteos dominaran, coparan las cosas que ellos estaban haciendo y los subyugaran. Pero luego Dios decidió, bueno, ya el pueblo está encarrilado, están bregando. Bueno, pues voy a poner unos hombres para que libren al pueblo, como pasó con Moisés, para que libren al pueblo de la opresión de los filisteos. Y Sansón era uno de ellos. ¿Qué era lo que pasó con Sansón? Dios escoge a Sansón desde antes que hubiera nacido, como ha hecho con todos nosotros, desde antes que hubiera nacido, y lo pone en el vientre de una mujer estéril. Como ha pasado con tantos hombres importantes que marcaron una trayectoria en el mundo de la Biblia. Él escoge a esta mujer estéril, habla con ella a través de un ángel y le dice que quiere que este hombre, ella lo consagre, este hombre que ella le va a ceder, este hijo que le va a dar, que este hijo sea consagrado al Señor. Te lo voy a dar, pero conságramelo. Y le puso unas indicaciones, le puso que no tomara vino ni bebidas fuertes, que no comiera cosas impuras y que nunca le cortara el cabello. Y ella, pues por supuesto, estuvo de acuerdo. Y Sansón se desarrolla y crece. Yo me imagino que en su juventud, que ya él estaba con las hormonas alebrestadas, Sansón, pues él empieza a enamorarse. Y cómo el Señor se las ingenia para que él vaya con su propósito, pues se enamora de una mujer filistea. Pero esa mujer filistea, él se enamora y se quiere casar y el papá le dice, ojo, que se supone que nosotros no nos juntemos con gente de otras culturas. Eso era para no contaminar las creencias y la manera de ser que Dios quería que fueran. ¿Por qué contaminar? Bueno, porque si usted ve otras costumbres, empieza a cuestionarse y a lo mejor quiere seguir esas otras costumbres. Y Dios dijo, no, yo quiero un pueblo que se deje llevar por lo mío. Y desde los principios le dijo, ¿se acuerdan cuando le dijo a Abraham? Vete de tu tierra y tu parentela, quédate tú solito por ahí que vamos a empezar a trabajar contigo. Pues ya Dios había dicho que no te juntes con gente de otras culturas, gente que creen en dioses paganos y otras cosas. Aunque el padre de Sansón le advirtió, Sansón dijo, voy para allá. Y rápidamente, tan pronto él lo intentó, los filisteos hablaron con la mujer que él se había enamorado y la convencieron de que lo engañara y ella lo engañó y se fue con otro. Entonces ahí Sansón le coge como que cosa a los filisteos por lo terrible que esta experiencia él tuvo y por la traición que esa mujer le hizo.
Y ahí es que él empieza a cogerle cosas a los filisteos y a atacarlos. Y ahí él empieza a atacarlos y lo hace a través de una fuerza que descubre que tiene en el camino. La unción que él tenía era que él tenía una fuerza sobrenatural. Y no le hacía falta nada más que su sola presencia para combatir ejércitos completos. Eso era la unción que él tenía. Pero ¿sabe qué pasa? Aún después de toda esa experiencia negativa que a Sansón le pasó, de la traición, de que él sabía que los filisteos no tenían buenas intenciones con él si ya lo habían engañado. Pues en vez de aprender de la experiencia, parece que le gustaban esas mujeres, no sé lo que tenían, a lo mejor eran medias coquetonas, no sé, y las otras tenían muchos paños, eso yo acá. Preguntándome qué le veía él a ella, que a él no le atraían las mujeres de los israelitas, pero le atraían esas, las del enemigo. Pues me puede creer que por segunda vez él vuelve y se enamora de otra. Y los filisteos que no están cambiando, pues eran igual. Estaban buscando, ya le tenían cosas a Sansón, porque los estaba destruyendo. Y los filisteos se confabulan con esa mujer que, por segunda vez, pone esa mujer que él estaba interesado y la utilizan para que ella busque cuál es el secreto de su fuerza, qué es lo que él tenía, cuál era la fuente de su unción, que era su cabello largo. Él, cuando uno lee la historia de Sansón, que lo ve haciendo estas loqueras, porque son loqueras, o sea, si usted sabe que esa gente no quiere saber de ti, si tú sabes que esas personas son tu enemigo, que donde te ven la cabeza te quieren ver los pies, ¿cómo insistes nuevamente en conseguir una mujer que ya sabes que te están velando? Ah, pues él no lo tuvo en poco y dijo, espérate, voy para allá. Porque lo que pasó con Sansón, y ojo para nosotros, es que llegó el momento que como él era tan exitoso con esa fuerza y destruyendo el enemigo filisteo, él creía que se iba a salir con la de él. Porque él empezó a no entender o a desligarse de la unción que él tenía y empezó a pensar, dio por menos la unción que Dios le había dado. Y se pensó que es por mí. Yo siempre voy a salir victorioso. Porque yo le meto 4 cantazos a aquel y al otro, cojo un palo y le doy y mato a 1000 y se acabó. Y él empezó a pensar que era él. Que esa unción que él tenía le iba a durar toda la vida. No importa lo que él hiciera. Él dejó de atesorar la unción que cargaba. Lo dio como algo por sentado. Y a mí me llamó esto mucho porque él llegó a pensar que era un atributo personal por él mismo. Y me llamó mucho la atención el caso de Sansón, porque en qué medida nosotros que ya llevamos muchos años en el Evangelio, en qué medida nosotros pudiéramos estar en tomar en poco la unción que el Señor nos ha dado. Esa unción que nosotros todos los lunes estamos orando por los demás. Y nosotros estamos viendo unos milagros extraordinarios que Dios está haciendo. Pero eso es una unción que Dios nos ha dado. Eso no es de nosotros. Y eso está porque Dios se plació en darnos esa unción. Pero eso nos ha costado a nosotros una vida de obediencia. Una vida de contacto con el Señor, una vida de consagración, de estar en las cosas que Dios nos ha dicho, una vida de obediencia, una vida de estar alineado con la palabra de Dios, una vida de estar escuchando. Eso no está ahí por quién soy yo, porque Dios dijo, se la voy a dar a Elizabeth. Voy a dar esa unción que tiene Elizabeth de orar, se la voy a dar a ella. No, ella ha pagado un precio para tener eso. Pero no podemos dar por sentado que esto que yo tengo, esto de que yo oro por los enfermos y sanan, esto de que yo oro por las personas y se tranquilizan si están desesperados,
Eso no es tuyo. No es mío. Eso es un regalo que Dios nos ha dado para que nosotros hagamos la misión que Él ha establecido para nosotros. Y eso hay que cuidarlo con temor y temblor. Porque el enemigo anda como león rugiente buscando quitarte eso, para que tú no alcances a otros. Y en el caso de Sansón, él tenía una debilidad. Y era que él cedía ante las mujeres filisteas a pesar de haber sido engañado y sabiendo, ya él tenía experiencia que ese no era un sitio de fiar. Pero él no le importaba porque él pensaba, como quiera, yo voy a salir ganando de esta. Y esa última mujercita, terrible. Parezco como una mamá cuando el hijo se enamora de alguien que no le gusta. Esa mujercita lo engañó 3 y 4 veces. Y cuando él le decía, él le engañaba a ella, le decía que el poder era otro, porque él sabía que él tenía que, mira, sí, pero no podía decir cuál era el origen de su fuerza, porque será iba a ser su destrucción. Ella lo engañó varias veces y él seguía confiado, porque su ego estaba ya por encima, su ego de esa cosa sobrenatural que Dios le había dado, ya él pensaba que era de él y que eso nunca se le iba a ir. Dalila fue la carnada que los enemigos de Sansón usaron para arrebatarle la unción. Y te pregunto a ti, ¿cuál pudiera ser la carnada tuya? O la mía. ¿Qué es aquello que yo tengo debilidad? Y debilidad no quiere decir algo negativo. Debilidad es aquello que, wow, si eso se me da, yo voy a perseguirlo. ¿Cuál es tu debilidad? ¿Cuál es esa área que tú todavía estás luchando con ella y no la puedes controlar? Esas cosas que a veces nosotros queremos negociar con el Señor para que se nos den esas cosas que sabemos que el Señor nos ha dicho, por ahí no es. Pero es que se ve tan atractivo. Y llega el momento que nosotros pensamos, porque a mí me ha pasado, no se lo digo porque me lo estoy inventando, a mí me ha pasado que teniendo indicaciones del Señor de que ese no es el camino, yo he llegado a pensar, pero yo lo voy a poder hacer. Eso fue lo que le pasó a Sansón. De más está decirle que yo me estrellé. De más está decirle que yo me estrellé. Pero Sansón así mismo se estrelló. Él pensó, yo voy a poder, porque ya esto es parte de mí. Y se olvidó del Dios que se lo dio para estar pensando en lo que a él le interesaba. Dalila le arrebató la unción porque ella averiguó o le sacó a él la información que él no podía, porque se cansó de la insistencia de ella. Mira qué sencillo, se cansó de la insistencia de ella. Finalmente le dijo que era el pelo, y pues le cortaron el pelo, lo amarraron, el hombre trató nuevamente de atacar a los demás, pero le falló. Pero ya Sansón andaba en un proceso de desobediencia. Eso no fue simplemente eso. Ya Sansón estaba por la libre. Y se ve en la historia de Sansón que él ya andaba por la libre, ya él entendía, ya él estaba mezclado con los filisteos, él era un hombre solitario. Usted nunca vio a Sansón con más nadie que no sea con los filisteos. Cuídate de si eres un cristiano solitario. Siempre tenemos que buscar y unirnos con otros que nos apoyen, tener un mentor espiritual. Alguien con quien nosotros podamos confiar y decirle, mira, estoy teniendo esta debilidad, estoy fallando, tenemos a nuestros pastores aquí, hay líderes y personas que pueden apoyarnos. Y les estoy diciendo esto porque todos podemos ser presa de alguna debilidad. En el pecado de Sansón, que empezó a lo mejor con algo más pequeño, pero se fue acrecentando, él empezó a apagar las alarmas. Cuando nosotros, los que tenemos el Espíritu de Dios, nosotros estamos por un camino que no conviene, usted va a recibir una alarma. Dios le va a mandar a alguien,
algo no va a salir bien de primera intención y usted se lo cuestiona. Pero siempre Dios se va a comunicar con usted. Le va a venir ese pensamiento, pero ¿será esto lo que yo debo hacer? ¿Alguien le va a decir algo? Dios siempre va a enviar una alarma. Pero cuando uno ya está en su propia prudencia, que lo que yo pienso es lo que es, y nos olvidamos de que todo lo que nosotros vayamos a hacer, aunque sea una insignificancia para nosotros, nosotros necesitamos entregárselo al Señor y dedicárselo al Señor y decir, Señor, esto es tuyo. No como de Gedeón, que el Señor mismo le dijo, los ángeles le dijeron, y él, es que no quería hacerlo. Y le puso 20 pruebas al Señor, y el Señor volvía de nuevo. Pero era que él no quería hacerlo. Y así hizo Sansón. El papá le advirtió. Su conciencia tenía que decirle, porque ya él había tenido una experiencia de fracaso, de que a lo mejor ese no era el camino, que no era, porque ya la palabra había sido clara y para los israelitas meterse ahí no era aceptable. Pero él le pichó, pensando, a mí me va a salir bien, porque yo soy Sansón. Y a veces nosotros pensamos, a mí me va a salir bien, porque yo le sirvo al Señor. Y quiero darte una alerta de algo que yo estudié mientras yo estudiaba esto. Aprendí que el Señor te use no quiere decir que el Señor te respalda. Esto quiere decir, a lo mejor usted, no sé si usted ha oído personas que dicen, no, yo no voy a la iglesia, yo no creo en ninguna religión, pero yo ayudo a tal o al otro. O yo oro en mi casa y hago tal cosa. Y la persona cree que porque está haciendo eso tiene el respaldo de Dios. Y puede ser que él le hable a alguien de Dios y la persona se encamine. Pero eso es que Dios lo usó. No para el beneficio de la persona, sino para el beneficio del otro. Lo usó. Pero no quiere decir que si usted está en pecado, el Señor lo está respaldando. Y eso me abrió a mí los ojos. Caramba, ¿verdad es? Es importante que nosotros nos alineemos con el Señor, porque esa unción hay que guardarla con garras y dientes. Hay gente que está esperando por esa palabra nuestra. Hay personas enfermas que están esperando por nuestra oración. Y Dios nos dio esa unción poderosa de interceder. Y nosotros no podemos tomar en poco eso. Ah, sí, está bien, fulano tiene un problema, oro por ti, ok, y le mandamos el muñequito así, y no oramos. Ah, porque el Señor lo va a hacer. Ah, porque eso va a ser, porque siempre que yo oro. Yo quiero traerles una alerta, porque en este estudio que yo hice, yo me di cuenta que a veces podemos poner en poco esa unción que nosotros cargamos. Y esa es la presa que el enemigo está buscando para destruirnos. ¿Qué pasó con Sansón? Sansón fue capturado por los enemigos. Se lo llevaron y le arrancaron los ojos. Lo maltrataron y fue escarnio público de los filisteos. Se lo llevaron a las celebraciones con los dioses para burlarse de él. ¿Y qué usted cree que hace eso en una persona? Cuando nosotros perdemos la unción y cuando nosotros perdemos eso que nos acerca al Señor, lo primero que usted va a sentir es que usted se siente inadecuado. ¿Inadecuado con quién? Con usted mismo. Ay, me siento inadecuado porque no estoy haciendo esto. Ay, ya yo no estoy yendo a la iglesia, si fuera ese caso, ¿verdad? No estoy yendo a la iglesia, o ya no estoy orando, o ya no estoy leyendo la palabra, o ya no me estoy alineando con esto. Usted empieza a sentirse mal con usted mismo. Y es que la unción está empezando a moverse de sitio. Cuando usted sienta eso, mire, no se sienta mal, alíñese. Alíñese. No se sienta mal.
Pero si uno empieza a sentirse mal, llega el momento que le pichea, que fue lo que le pasó a Sansón. Llegó el momento que le pichó. Ah, no, yo lo voy a hacer a mi manera, total, me va a salir. Pues le sacaron los ojos, lo cogieron de presa para burla. Pero el pelo de Sansón, que era Asunción, porque los dones son irrevocables, él iba a tener ese poder sobrenatural cuando se le restableciera el pelo. Pero una cosa es que tuviera el poder sobrenatural y otra que tuviera el respaldo de Dios. Y nosotros tenemos que procurar tener ese respaldo todo el tiempo. Y ese respaldo se logra con obediencia, con oración, con buscar la presencia de Dios todo el tiempo. Porque a lo mejor el Señor nos use con una persona, pero lo que es importante para nosotros como individuos no es que Dios me use para ayudar a aquel, es que Dios me respalde. Es que Dios esté conmigo. Y Sansón, ¿sabe lo que le pasó? Que Sansón no se había dado cuenta que Dios había dejado de respaldarlo hacía tiempo y que Dios ya no estaba con él. Y cuando él trató, y cuando llamó, no pudo. Le quitaron el pelo y eso fue lo último que perdió. Ya él había perdido el respaldo de Dios porque él andaba por la libre haciendo lo que le daba la gana. Y eso que le daba la gana no era lo que Dios quería. Bueno, pues tiempo después a Sansón le creció el pelo y en una de esas celebraciones para los dioses paganos, ya él había recuperado su fuerza y él dio una última oración al Señor. Porque él estaba tan molesto y tan indignado por lo que le habían hecho, que él ahora quería acabar con los filisteos, pero no por la misión que le habían dado, que era liberar el pueblo. Era por liberarse él del desquite que él quería tener. Y estando entonces en esas columnas, entre unas columnas en el templo de los filisteos, él hace una última oración, ahí tira una última oración: Dios, ayúdame a acabar con esta gente y conmigo. Porque él estaba tan mal que ya él no quería ni saber ni de él mismo, de tan decepcionado que estaba por todo lo que sucedió. Y bueno, sabemos en la historia que él movió las columnas, se cayó el techo del templo que estaban y se murieron 3,000 filisteos. Cuando yo escuché la historia de Sansón, no la historia de Sansón, cuando yo empecé a estudiar la palabra, estudié con un grupo de personas que eran evangélicos de toda la vida. Y cuando una de mis compañeras escuchó que Sansón estaba en pecado y todo eso, ella se indignó y peleó con el maestro y peleó con todo el mundo. Dijo: ¿cómo usted me dice eso si Sansón siempre fue un héroe? Y cantaba una cancioncita que le cantaban en la escuela dominical de Sansón y qué sé yo ni qué. Y haber descubierto lo obvio que dice la palabra, que Sansón no fuera ningún santo ni fue ningún héroe. Quizás uno puede tener la percepción de que él acabó con los filisteos, hizo una oración al final y él acabó por los filisteos, pero ese no era el propósito de Sansón. No era eliminar 3,000 filisteos allí e irme. Su función era liberar el pueblo israelita de los filisteos. Así que hay veces que nosotros podemos pensar y ver: yo estoy bien, yo estoy haciendo estas cosas, yo estoy haciendo estas cosas, estas no, pero estas sí. Y la realidad es que Dios quiere que nosotros vivamos una vida plena y abundante, una vida próspera. Y esos deslices que nos tira el enemigo porque nos ve como un pez gordo, lo que están persiguiendo es que nosotros perdamos todo eso. Y las cosas empiezan a irnos un poco mal, medio mal, muy mal. Nuestro semblante, nuestra actitud emocional se empieza a alterar. Empezamos a sentirnos que ya Dios no se acuerda de mí. Y eso es una trampa de la mente. Esa es una trampa de la mente, porque ya usted agarró el anzuelo. Es una trampa de la muerte, pero te doy buenas noticias. De ese anzuelo nosotros nos podemos escapar.
Y si yo caí en el anzuelo, yo me puedo quitar el anzuelo. Nosotros, los hijos de Dios, nos podemos quitar el anzuelo y volver a ser libres en el Señor. Así que no importa si ya caímos en el lazo del cazador, como que dicen, la peste destructora. No importa si ya yo caí en el anzuelo o no, si estoy fallando o he fallado, si me he alejado, me he distanciado. Hay una alternativa, porque quizás nosotros nos hemos distanciado, pero Dios siempre está presente, listo para que nosotros le echemos mano, para que nosotros volvamos al camino nuevamente. Yo quiero dejarte algo importante. No tomes en poco lo que el Señor ha hecho por ti y contigo. Nunca te olvides ni des por sentado que Dios quiso salvarte a través de Jesús, para que tengas una vida espiritual y una vida plena aquí. No tomes en poco eso. Eso es un regalo. Eso no es por nosotros. Eso es porque Él nos lo quiso dar. Nunca des por sentado que Dios quiere tener amores contigo. Dios quiere tener amores conmigo, porque es que yo soy cristiano, porque es que... No dejes eso por sentado. Eso es un tesoro que tú tienes que agradecer, porque Dios quiere tener amores contigo y conmigo. Nunca des por sentado de dónde Dios te sacó. Yo hacía esto, pero ya no lo hago, y entonces quiero que los demás, no entiendo los procesos de los demás, que van en un camino y los critico, porque di por sentado de dónde Dios me sacó y el trabajo que le dio. Nunca des por sentado la virtud de tener una conexión con Dios. Eso tuvo un precio muy alto que pagó Jesucristo. Nunca des por sentado que tú tienes el respaldo omnipotente que te ayudará a enderezar aún las cosas que están torcidas o que se torcieron en el camino. Nunca des por sentado la opción que tienes de orar por otros e interceder y ser escuchado por el Señor. Y traigo esta alerta porque a veces damos por sentado. Ya llevamos tanto tiempo ya teniendo el favor de Dios. Porque hemos alineado nuestras vidas, porque hemos obedecido, porque hemos hecho lo que el Señor dijo. Llevamos tanto tiempo que a veces pensamos, ya esto es parte de mí. No, hay caminos que al hombre le parecen buenos. Todavía esos caminos los hay. Al final, solo son caminos de muerte. Dios está mirando a cada uno de nosotros. Me imagino que en algún momento tú tendrás una reflexión sobre, ¿me estaré yo saliendo del camino? La palabra dice que eso va a pasar. El pastor lo ha dicho muchas veces. Mire que no caiga, dice la palabra, mire que no caiga, porque nosotros somos un pez gordo para el enemigo. Pero lo importante es que tú salgas de aquí sabiendo, yo soy un pez gordo para el enemigo, pero de esa trampa me puedo sacar yo, haciendo lo que hice desde el principio. Mucha gente dice que perdió el primer amor. Pero es que cuando teníamos el primer amor es cuando nosotros no dábamos por sentado esas virtudes que Dios nos dio. Era esa emoción que no podemos dejar perder, la emoción de que Dios me escogió, de que Dios me salvó, de que tengo eternidad. La emoción de saber que hay un futuro brillante para mí, que las cosas pueden cambiar, que Dios me puede respaldar, que he aprendido a orar, que he aprendido a interceder por otros, que he aprendido a hablarle a otros del Señor y a abrir su espíritu para que lo acepten. Nunca demos por sentado, porque pudiéramos ser presa de ese león que está buscando
a quien devorar. Espero que esta palabra que te he traído te ponga a reflexionar de la realidad que vivimos todos los días, porque esto está pasando todos los días. Ustedes son una gente maravillosa. Veo a cada uno de los que están ahí sentados. Y esta es una iglesia maravillosa. Quizás nosotros no lo tenemos muy claro, porque damos por sentado que venimos todas las semanas aquí. Todos los domingos venimos, damos por sentado. Damos por sentado que si no vengo, ellos no se van a ir de allí, yo vuelvo en otro momento. Damos por sentado. Pero ese dar por sentado nos hace alejarnos de esa verdadera situación que es un privilegio. Es un privilegio estar en una iglesia donde no hay rivalidades entre las personas. ¿Verdad que no, Eli? Yo conozco mucha gente que está en iglesia y me cuenta de cada bochinche que hay entre el líder A y el líder B. Que si el pastor hace esto, que no me incluye. Eso no pasa aquí. Nos demos por sentado donde estamos. Que el pastor, no importa lo que nosotros hagamos, él siempre está ahí, te llama, te da la llamadita, te pregunta cómo está, tienes a Neri, a Eli, a todo el mundo te saluda. No des por sentado este lugar. No des por sentado a la palabra que sale de la boca del Señor a través de las predicaciones que están aquí. Anótala, pon atención, déjame ver qué hay aquí, porque eso es lo que nos va a librar de la carnada de fallar. ¿Y a quién le fallamos? Nos fallamos a nosotros mismos. Nosotros nos merecemos esa salvación tan grande que Jesús ha pagado para cada uno. No lo demos por sentado. Así que ponte de pie, vamos a hacer una oración para cerrar. Espíritu Santo, aquí hay un rebaño maravilloso, gente linda, gente muy especial, que un día tú recogiste, tú abrazaste y tú hiciste tuyos por la sangre de Jesucristo. Mira a cada uno y mira sus necesidades. Mira los pensamientos que han aflorado en su mente en este momento mientras estamos conversando acerca de tu palabra y las cosas que tú nos enseñas. Y que eso se siembre en su espíritu con alternativas positivas de qué ellos van a hacer con esa palabra que recibieron hoy. Yo bendigo a cada uno y las generaciones que están detrás de ellos. Esa gente por la que ellos oran día y noche en la almohada. Cuida a mis hijos, cuida a mi hermano, cuida a mi sobrino. Oh Padre, los ponemos en tus manos. Y algún día, Señor, algún día, nosotros tomaremos control de nuestros pensamientos y diremos: gracias, Señor, porque no doy por sentado nada de lo que tú has hecho por mí, sino que cada día yo doy gracias y lo veo como un regalo que me das cada día nuevo. Y sé que así como te has encargado de mí, te encargas de mis hijos, de mis generaciones, de mis amigos, de la gente que tú envías para darme un salvavidas en el momento de necesidad. Jesucristo, tú eres el Señor de nuestras vidas. Que nunca nos olvidemos y tomemos en poco lo que tú has hecho por nosotros. Amén. Amén. Pues sean muy bien bendecidos y nos vemos la semana que viene. Mañana vamos a estar en la oración virtual. Yo voy a hacer la oración, acompáñenme. Vamos a estar en la oración virtual porque los pastores llegan en la noche. A mí me toca la oración virtual mañana. Así que vamos a orar y vamos a poner en práctica esa unción que Dios nos ha dado. Sean bendecidos.